Bienvenidos mis guerreros de Escorpio a esta lectura semanal del 16 al 22 de septiembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, dale click a suscribirte, activa la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y déjame tus deditos para arriba, tus likes y comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros. De esa manera sé entonces que te gustan estos videos semanales y los continúo haciendo. Al final de esta lectura no te lo puedes perder, tienes la oportunidad de hacer una pregunta interactiva de sí o no. Te voy a sacar dos cartas y tú puedes escoger entonces cualquiera de las dos opciones y allí tus guías espirituales te responderán sí o no a alguna de tus preguntas. En los comentarios también déjame tu nombre, tu país, para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas, mis guerreros de Escorpio. Las energías que vas a tener durante esta semana te sale la carta de control. Y me acaban de decir tus guías espirituales que no tienes por qué preocuparte porque te indican de que tú finalmente, guerrero de Escorpio, vas a poder lograr eso que tanto has estado esperando. Vas a tener el control y la decisión de tu propia vida, de tus sueños, de tus caminos, de tu trabajo. Por primera vez dice que algunos de ustedes que se han estado sintiendo sin voz y sin voto durante esta semana vas a poder entonces tener ese valor y esa fuerza para pararte frente a las personas que están tratando de pisotearte y de hacerte sentir mal, o las situaciones de la vida que pueden estarte tratando de pisotear y de hacerte sentir que no tienes la fuerza ni el valor para salir adelante, y te vas a parar con esa frente en alto y vas a decir: yo puedo. Todo lo que deseo se va a hacer realidad. Así es que repite esa frase: yo puedo. Todo lo que deseo se va a hacer realidad, porque esta va a ser una semana muy importante para ti. Déjamela allí en los comentarios para que de esa manera entonces hagamos fuerza todos para apoyarnos con energías, mis guerreros de Escorpio, porque somos una unidad, somos una familia. Todos estamos conectados energéticamente, así que vamos a dar mucha luz y mucho amor para con todos nosotros. Te hablan aquí también de que podrías estar tú recibiendo el control de algo en tu vida. No es que te van a dar el control remoto del televisor. Aunque bueno, pues puede que algunos de ustedes en su hogar no les dejen usar el control remoto del televisor. Y ahora pues ya lo vas a tener. Estoy bromeando, puede que algunos se relacionen con eso. Pero te habla de que más que todo vas a tener esas energías en las cuales sientes de que ahora sí tú puedes decidir en tu vida qué es lo que quieres hacer. Para algunos esto puede ser un poquito temeroso, porque sientes entonces que ahora la responsabilidad recae en ti. Más que todo también si eres algún teenager, o si definitivamente te sentías que en tu vida no podías tomar decisiones propias como en tu trabajo, en tu vida en personal, porque siempre estabas tratando de buscar la aprobación de los demás. Y esta semana tú vas a decir: se me tembló la cámara. Vas a decir: para afuera todas esas energías negativas, la única aprobación que yo necesito es la de mi propia persona. Veo ese cambio en actitud en muchos de ustedes. Qué bueno, guerrero de Escorpio. Vamos a ver entonces cuál es el mensaje para ustedes que están trabajando en estos momentos. Te sale la carta de el 6 de copas. Mira, te están diciendo aquí que en tu trabajo va a llegar una persona que va a venir con muchas intenciones como de comunicarse contigo, de hablarte. Puede ser un cliente, puede ser un compañero de trabajo, donde vas a sentir que esta persona tiene tal vez algún tipo de doble intención contigo porque se acerca, te conversa. Y te están diciendo aquí que podría ser incluso que algún compañero tuyo de trabajo, sea jefe o sea compañero a tu mismo nivel, o sea un cliente, está empezando a sentir algún tipo de atracción hacia a ti en cuanto a el amor. Podría ser tú también, mi guerrero de Escorpio, que en estos instantes también estás sintiendo, o durante esta semana empiezas a reconocer que tal vez estás teniendo algún tipo de atracción por un cliente o por algún compañero de trabajo. Y eso es algo con lo cual tienes que ser muy delicado, porque si esa persona está en una relación o si tú estás en una relación, entonces podríamos estar cayendo en cuanto a engaños amorosos. Y al final del día todavía no sabes si esa persona también siente lo mismo por ti. Y podrías estar con esas energías en las cuales no quieres hacer el ridículo de expresarle tus sentimientos a este compañero de trabajo, a este cliente, y que después termine entonces rechazándote. Para los que están en algún tipo de línea mucho más delicada,
para los que son terapeutas, psicólogos o para los que están en esta línea de medicina. Cuidado, se están enamorando de un paciente. Si no eres tú, podría ser tu pareja que se está enamorando de un paciente, o un paciente se está enamorando de ustedes si ustedes son los que se encuentran en esta línea médica, o si están estudiando también, porque esto de trabajo podría aplicar para los que están estudiando. Puede ser que se enamoren de algún tipo de profesor, de maestro. Cuidado con esas energías porque no pueden ser convenientes. Recuerden que hay una línea ética y moral que hay que respetar en ese aspecto. Si estás buscando empleo, ¿qué te dicen tus guías espirituales? Vamos a ver para ti. Espero que estén pasando una excelente semana. Uy, mira, te habla de la terminación, la conclusión, el cierre de un ciclo que ha estado pendiente y que ha estado abierto en tu vida. Y eso solamente lo podemos entender entonces como que ese espacio, ese ciclo que has estado viviendo de desempleo termina. Va a cerrarse. Aprovecha las energías entonces que están a tu favor y toma el control de tu vida, que esa es la carta que corona tu lectura, mi guerrero de Escorpio. Y entonces busca eso que tanto tú has estado soñando. Busca ese trabajo que tú has anhelado y que has tenido el temor de buscar porque dices, no, ¿qué tal? Tal vez eso no me va a servir o no me siento suficientemente calificado. Pues entonces busca el entrenamiento, califícate y aplica para ese trabajo porque va a estar disponible para ti. Pero primero tienes que encargarte de cerrar algo. Esto también podría estar hablando, ya que mencioné los estudios. Para algunos de ustedes que están terminando estudios universitarios, veo que a algunos les pueden faltar algunas materias. Puedes tener esto pendiente desde hace varios años o desde hace un par de meses. Te puede faltar la materia final, te puede faltar la tesis, te puede faltar la última presentación de grado para que puedas recibirte. Te están diciendo aquí, no pierdas el tiempo. Ponte en las pilas para que puedas entonces graduarte, sea del colegio, sea de la universidad. Pero tienes que hacerlo, porque una vez que tú cierres ese ciclo, porque eres un estudiante universitario, vas a abrirte entonces a las posibilidades del nuevo trabajo. Pero hay algo que tienes que cerrar para que puedas moverte hacia un mejor futuro. Aquellos que pueden tener energías de pereza, tomen control de su vida nuevamente. Terminen eso pendiente, puede ser un curso, puede ser un taller, un técnico. Termínenlo porque eso les va a abrir a ustedes las puertas que han estado cerradas por muchos meses o años para algunos. Si estás en una relación, mi guerrero de Escorpio, te sale la carta de la sacerdotisa. Te está hablando de que aquí hay una persona en la relación que tiene un secreto. Puede ser tú, puede ser tu pareja. Tienen un secreto en estos instantes y podrías estar tentado a comentarle ese secreto a alguna amistad o alguna persona cercana a ti. Esta carta viene para advertirte por medio de tus guías espirituales que tomes control de tu vida, que pienses dos veces en quién le vas a estar comentando este secreto porque esa persona podría después utilizarlo en contra tuya. Si es algún tipo de secreto que afecta a tu salud mental, por favor busca ayuda médica donde un doctor, un psiquiatra, un psicólogo, para que esta persona pueda guiarte, un terapeuta, pueda guiarte en los pasos que tengas que tomar. Si no es nada que se vaya a ese nivel de salud mental, entonces mucho cuidado con en quién se lo vayas a compartir, porque esa persona pareciera que trataría de tomar control sobre ti, manipularte, porque ahora sabe algo, tiene información que puede perjudicar tu vida. Cuidado con eso. Si estás soltero, recuerden mis guerreros que estas lecturas son generales, esto no aplica para todos. Si no resuena contigo, puedes tener una consulta privada conmigo en la descripción. Ahí abajo está la información de cómo lo puedes obtener. Solteros, el rey de espadas. Te habla de que vas a tener un encuentro durante esta semana, pero la persona que vas a estar conociendo te intimida. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser que te intimida porque es muy inteligente, puede ser que te intimida por su posición social, puede ser que simplemente tienes temor o tienes algún tipo de pena o vergüenza en comunicarte con otro tipo de personas, pero te habla de que tengas la pasión y que tengas la energía y que te atrevas a tomar control de tu vida, de ti mismo, y tomes ese riesgo de conversar con esta persona que va a mostrar interés en ti. Recuerda que estas son energías y esto funciona también viceversa.
Así es que podrías ser tú, Escorpio, quien estás intimidando a las personas a tu alrededor solamente con tu presencia, con tu inteligencia, con tu belleza, o simplemente porque te ven con esa cara así como de que siempre estás seria, siempre estás serio y como que, uy, cuidadito, no me le quiero acercar a Escorpio porque si te digo algo, de repente después me sales con algo que me pueda hacer sentir mal. Así que si eres tú el que tiene esa cara que en inglés se le llama el beach rest face. No sé cómo traducir eso en español. Sería como que siempre tienes una cara así como que estás como molesto, como que no te acerques a mí porque si te acercas te muerdo. Algo así. Si eres tú, entonces a cambiar esa actitud para que la gente te vea mucho más amable y accesible. Sonríe más. Pronto viene la lectura interactiva, así es que quédate conmigo. Vamos a ver los números de la suerte para ti esta semana si quieres jugar al azar. Algunos de estos números podrían representar para ti también alguna fecha, alguna edad, una persona de 35 años, algún familiar de 53 años. Si quieres jugarlo a la lotería, 53, 35, el 7 y el 10, que puede ser el 70, 17 o 07. Esos números me gustan bastante a mí. ¿Cuál va a ser el día de la suerte para ti? Día cargado de energías positivas para que manifiestes y hagas realidad tus sueños. Va a ser el día martes. Vamos a pasar ahora sí entonces con la pregunta interactiva. Mientras yo barajeo las cartas, recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tu dedito para arriba. ¿Ya diste clic? Y comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros. Esta va a ser la opción A, esta va a ser la opción B. Espero que ya hayas pensado en tu pregunta. Si estás listo, entonces, la opción A. Es un sí sin duda alguna. Especialmente si estás pensando en algún tipo de obstáculo que quieres vencer o algún tipo de viaje, una montaña que quieres escalar, lo vas a lograr. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí también. ¡Qué buena fortuna para ustedes, mis guerreros de Escorpio! Espero que hayas obtenido la respuesta que estás esperando en estos instantes. En pantalla en estos instantes te aparece los siguientes videos que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.